carro luce así y que en su día nos lo diseñó Andreu Carulla, hace ya 4 años que lo dibujó. Y este carro, cuando lo vimos, el segundo acabado en Seller, me vinieron ganas de coger, sacarlo a la calle y empezar a vender en la calle, a plantarme un día donde fuera, no por la idea de vender, sino de compartir y de sacar Seller a la calle, no literalmente, sacar el carro, montarlo como un pop-up. Pero bueno, era más una idea romántica que realista, pero que fue detonante de que la heladería Rocambolés fuera una realidad hoy día. Veréis que en él hay puntos que evocan a la heladería, que parten, ves claramente que parten de aquí, y realmente este fue uno de los, digamos, objetos más reveladores de mi carrera, al menos, ¿no? como tal, porque ha motivado un proyecto que es muy ilusionante y que nos quería mostrar todo lo que ponemos en el asador a nivel del mundo dulce, tanto como postres nuevos, que también hay muchos más, pero que quería sobre todo mostrar el carro lleno y cómo luce. Así que